Buenas noches. Buenas noches, dicen. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, gracias, licenciado. Me alegro. El día de hoy vamos a hablar sobre la Constitución en el Estado ecuatoriano, o sea, solo vamos a enfocarnos en nuestro territorio. Ya. Primero tenemos que entender qué es una Constitución. Tenemos que entender que es una ley fundamentada de un país. Puede ser cualquiera alrededor del mundo. Y en esta constitución se va a establecer derechos, deberes, la organización del Estado y sus principios. Es como la constitución que tenemos aquí en Ecuador. Como vimos en historia, casi en Ecuador han habido 32 constituciones a lo largo de la historia. No es que ha existido una estabilidad como sí. Como en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, ha existido una sola constitución, le hacen reformas, pero no la cambian. Aquí sí se ha cambiado, lastimosamente no tenemos estabilidad a lo largo de nuestra historia como país. Luego tenemos la Constitución de Ecuador, que más que todo esta constitución fue aprobada en 2008 en Montecristi. Si nosotros hacemos memoria, eso fue cuando ya creo que tenía el tercer año de mandato de Rafael Correa. Él creó la Constitución de Montecristi allá en Manabí. Por eso tiene ese nombre, en honor a Eloy Alfaro. Luego, esta constitución reconocía a Ecuador como un Estado constitucional y de derechos y de justicia. Y también recordemos el nombre que vimos ayer, el Summa Causai, del buen vivir. Es una constitución pluricultural, plurinacional, que incorporaba a todas las etnias más que todo. Eso era lo que le diferenciaba de las demás constituciones que ha existido a lo largo del país. Aquí tenemos algunas características de la Constitución de nuestro país. Primero, es suprema, es decir, que está por encima de todas las personas, de todos los jueces, etcétera. Por eso hace 3 años, recuerdan que hubo la muerte cruzada cuando el presidente Lazo renunció. Ahí se tuvo que hacer una nueva votación porque no, ya es como que declara esa constituyente nula, ya no se la puede ocupar. Luego está que es democrática, es cierto, cada 4 años nosotros nos acercamos a votar por cualquier presidente de nuestra preferencia, pero vemos que se repite ese proceso, no como en otros países tal vez que ya se perduran en el poder. Por ejemplo, en Corea del Norte se le pasa a la familia, o en estados como China solo se presenta ese presidente, etcétera. Hay países que solo tienen de nombre el democrático porque no hacen elecciones, se mantiene el mismo y el mismo. Luego tenemos que esta constitución es participativa, donde se incluyen a todos los órganos del Estado y además a las personas. Por eso a veces hay consultas populares, tal vez reformas en la asamblea, etcétera. Luego también es garantista, o sea que debe garantizar los derechos de cada ciudadano y no solo de nosotros como personas, sino también existen derechos de los animales, derechos ambientales, que si nosotros nos damos cuenta, Ecuador es pionera en eso, porque los países no le toman tanto en cuenta el medio ambiente como sí lo cuenta nuestra Constitución. Luego también va a reconocer la naturaleza como un sujeto de derechos. Siempre va a estar por encima de todos los derechos de las personas, pero así como existen derechos, también existen deberes que debemos cumplir como ciudadanos. Aquí tenemos los principios fundamentales de cada constitución, que debe tener soberanía, justicia social, equidad, plurinacionalidad, interculturalidad y solidaridad. Estos 6 puntos se basan en nuestra constitución. La soberanía se da cuenta, cada que vamos a elecciones somos libres de votar, nadie es que nos obliga a elegir algún candidato, etcétera. La justicia social, cada uno tiene su poder de decisión, y por ejemplo la asamblea es independiente,
el Consejo Judicial es independiente. Aquí en Ecuador hay más, hay 5 poderes. El Consejo de Control y Participación Ciudadana también es independiente. Y el CNE, que también es de forma independiente, no es que lo pueden, digamos, poner las manos a algún partido político. Luego tenemos la plurinacional, que en Ecuador eso es lo que sí se fomenta en nuestra constitución. Como ya mencionamos, es un país plurinacional, más que todo por las etnias. Aquí como en Ecuador hay 26 etnias reconocidas, o sea que están en la Constitución, que debemos respetar esas etnias, por ejemplo, los Shuar, los indígenas, la cultura agua, los Áchilas, etcétera. Eso debemos respetar porque es un país plurinacional y no tenemos que tal vez discriminar. Luego tenemos que también es un país intercultural por la variedad de regiones que tenemos. Ya tenemos 4: Galápagos, Costa, Sierra y Oriente. Y en cada una de esas regiones tienen su cultura y a veces es diferente y estando en el mismo país. Y luego también la solidaridad, que esto más que todo es personal de cada persona, si deseamos tal vez ser solidarios. Eso nace de la persona. Luego tenemos el funcionamiento del Estado ecuatoriano. Como mencionamos aquí en Ecuador, es un poquito larga la Constitución. Si tal vez nosotros tenemos la oportunidad de descargarla, echarle un ojito, nos vamos a dar cuenta que sí es un poquito extensa la Constitución, pero es lo que organiza nuestro país, más que todo la organización política. Primero, y como ya mencionamos, es democrático, debe ser participativo, descentralizado. Esta palabra es clave porque en cada uno de los poderes del Estado no puede influir otro. Es como que en la asamblea el presidente no puede decir, no, queremos hacer esto y todos tienen que votar sí. Y como vemos en la asamblea, a veces existe el sí y el no, a veces nunca están de acuerdo, etcétera, pero no es que existe una obligación de votar por algo de ahí. Debe ser incluyente con todas las personas porque nuestro país es plurinacional. Debemos escuchar tanto a las personas que viven en la ciudad como que viven en el campo. Aquí tenemos las 5 funciones del Estado, que eso es un poquito, por eso Ecuador es medio rarito, les he decidido, porque tiene 5 funciones del Estado en comparación a otros países que solo tienen 3, que es la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Aquí en Ecuador, vuelta, tenemos 5 poderes del Estado, que cada uno es independiente. Como ya conocemos, la ejecutiva es la del presidente y los ministros que él ponga a su disposición. El presidente es como que la cara del país, pero no es el que tiene el poder total, por decirlo así. Luego está la legislativa, que es la Asamblea Nacional. Ellos se encargan tal vez de aprobar o no aprobar lo que mande el presidente, reformas a la Constitución, tal vez presentan nuevas leyes, tal vez algo de economía. Igual todo pasa por la Asamblea para que aprueben o no. Por eso hay contradicciones ahí en la Asamblea. A veces todos votan no, todos votan sí, nunca se ponen de acuerdo y pasa así el tiempo. Luego tenemos el Poder Judicial, que esto más que todo es en los jueces. Los jueces son una parte fundamental de cada país, pero son independientes. No, nadie puede, es como decirle, nadie puede intervenir en la justicia. Así le pueden hacer un juicio al mismísimo presidente, no puede intervenir el presidente, decir, no, no me puedes hacer porque yo soy el presidente. No, ellos pueden intervenir si es necesario. Luego tenemos el poder electoral, que ahí entra el CNE y el Tribunal del Consejo Electoral, algo así se llama, si no me equivoco, pero los dos están conectados, es el control de los votos. Ellos independientemente tienen que ser verídicos con la información de los votos, más que todo. Es como en las recientes elecciones, ellos tienen el poder de si los datos completos, o sea, deben ser 100% verificables, las aptas pasan por escaneos, etcétera, pero está 100% verificado y ellos después de un tiempo dan los resultados, así como ya vimos en las elecciones pasadas. Y por último tenemos el último poder de aquí de Ecuador, la transparencia y control social, es ese, los consejeros saben conocer. Por ahí está la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, etcétera. Ahí están los cinco consejeros que saben asomar en las noticias.
A veces saben decir que este poder del Estado es el menos usable, por decirlo así, porque no lo utilizan casi. Solo ocupan más que todo los cuatro poderes y es lo que se fundamenta. Como les mencioné, en otros países solo se utilizan los tres primeros, los tres poderes del Estado, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Aquí tenemos la ciudadanía y la constitución. Ya sabemos que todos somos ciudadanos, todos debemos respetar y hacer respetar esa constitución. Si yo tengo derechos, obviamente voy a tener deberes que cumplir. Si yo exijo tal vez algo de salud, pues debo aportar con tal vez pagando los impuestos a tiempo, etcétera, porque de ahí mismo nace todo. Es como un círculo, se financia eso, etcétera. Luego tenemos los derechos y las garantías constitucionales. Esto va a incluir los derechos civiles, o sea, de todas las personas, y los derechos políticos, por ahí escuchamos también juicios políticos que les quitan el derecho de ser elegibles o les quitan del cargo, les mandan presos, etcétera. Ahí están los juicios políticos y pasan por la asamblea y luego pasa por el, por la Corte Nacional de Justicia, que es el tercer poder. Luego están los derechos sociales, que eso más va para los grupos étnicos, como ya mencionamos, las 24 etnias que tenemos aquí en Ecuador. Y de la naturaleza, como vimos, nuestro país, eso sí es pionero en dar derechos a la naturaleza. Por eso hay parques nacionales que protegen el medio ambiente. Tal vez hay derrames de petróleo, ahí interviene el Ministerio del Ambiente, etcétera, para beneficiar más que todo a la naturaleza, tal vez no extraer minerales de una zona específica, etcétera, porque la naturaleza también tiene derechos. Eso está inscrito en esta constitución que tenemos. Luego tenemos la participación ciudadana, donde se va a promover la democracia directa y la deliberativa. Tenemos que, más que todo, tener esa iniciativa popular de interesarme tal vez por participar. No voy a decir, no es como les mencionaba en anteriores clases, no es como decir voy a votar, gane quien gane, lo mismo me da saben decir, o gane quien gane, igual me toca trabajar. Eso es un poquito de que mi portismo hacia la democracia. Tenemos que educarnos más políticamente para aprender más que todo a ejercer ese voto correctamente. También tenemos la consulta popular, que esta sí se ha aplicado muchas veces aquí en Ecuador. Yo desde que tengo memoria ya voy cuatro consultas populares y las que vienen, pero es un país que no ha tenido esa estabilidad a lo largo de la historia. Las consultas populares se hacen más que todo para hacer reformas a la Constitución. ¿Ya? Y luego tenemos la revocatoria del mandato, eso lo vimos hace poquito con el presidente Lasso, él renunció y es como le dicen la muerte cruzada, eso, hizo la revocatoria, él renunció y entonces la asamblea también se elimina, el poder judicial también, tienen que ser reemplazados por otras elecciones, de ahí vimos que ganó el presidente Noboa, vino otra asamblea, etcétera. Y eso, más que todo, se dio por la famosísima muerte cruzada, que es igual, está en la Constitución, así que está en lo correcto, ciertamente. Luego tenemos las reformas constitucionales, que esto se hace más que todo cuando ya está esa Carta Magna escrita y a veces no tienen el suficiente poder para aplicar. Por ejemplo, cuando hay en la Asamblea mandan reformas a las leyes económicas. Yo escuché en una noticia decían reformas de leyes, tal vez el trabajo por horas, etcétera, y la asamblea no aprobaba. ¿Y qué pasó? Pues hicieron una consulta popular. Si no recuerdan, por ahí con el presidente Lasso hicieron una consulta popular, también de varios puntos, y ganó el no en la mayoría. Eso fue una enmienda que mandan leyes a la asamblea para ver si la aprueban o no. Como decimos, no tiene el poder absoluto el presidente, no es que el presidente diga yo quiero que se aplique esto y punto. No, tiene que pasar por la Asamblea y luego por la Corte Judicial para que se apruebe recién esa ley, o sea que es un proceso largo. Luego tenemos una reforma parcial que es en la Constitución, en los códigos, digamos, solo le cambian ciertas palabras, pero no le modifican todo el artículo, solo tal vez palabritas o tal vez solo modifican el tipo de sentencia, etcétera,
pero no es que le cambien todo y eso no es necesario hacer una consulta popular, se la puede solo aplicar con la Asamblea Nacional. Y ahí al último tenemos la Asamblea Constituyente, es lo que mencionábamos, lo que hizo el presidente Lazo, se renunció, se hizo la muerte cruzada y todo tenía que ser otra vez a ser elegidos, nuevos asambleístas, un nuevo presidente, etcétera. Esto es lo que más que todo lo que hace aquí en Ecuador, porque en otros países es un poquito diferente. Y como reflexión final tenemos que conocer la Constitución fortalecerá nuestra democracia. Si yo sé cómo funciona mi Constitución, ya tal vez cambie ese pensamiento de decir, ¿por qué no trabajan? ¿Por qué se demoran tanto en aprobar? No hacen nada los asambleístas. Es por lo que la mayoría hacen reformas y no están de acuerdo, más que todo en la asamblea, no se ponen entre los partidos políticos, buscan más que todo sus beneficios a los políticos, o sea, a los movimientos, y no piensan más en el pueblo. Por eso es que no existe también una facilidad de que aplicarse ciertas leyes. Y como última frase les he puesto que es un deber de todos defender los principios constitucionales. Es decir, no tenemos es decir, tenemos la obligación nosotros de defender. No podemos permitir que, digamos, alguien se quede en el poder, porque eso no está en la Constitución. En la Constitución está que puede tener dos periodos presidenciables y después ya no puede volver a candidatarse. O sea, ya no puede volver a ser elegido, tiene que esperar. Y, no puede, y eso es nuestro derecho. Si alguien tal vez quiere perpetuarse en el poder, pues tenemos que, no sé, pues, como hicieron las protestas, tal vez firmar reformas, etcétera, pero es nuestro deber defender esa constitución porque es de todo el territorio ecuatoriano, no solo de los políticos que le hicieron. ¿Ya? ¿Alguna preguntita de la constitución o pasamos, les indico el deber, si es que hay alguien con vida? Ya, vamos a abrir la plataforma. No sé si ya han seguido subiendo los deberes. Recuerden que es hasta el día domingo los deberes de esta semana. Vamos a abrir la plataforma para ver la tarea número 5, que es también otra tarea facilita. Los deberes que ya han subido, si les he revisado, les he puesto su notita, así que los que presentan estén tranquilos. Los que todavía no suben, sí, por favor, tratar de hacer este fin de semana para poder procesar sus notas, porque luego se quedan atrasados. No hay que dejar para el último. Si tenemos un tiempito, pues lo hacemos, porque son deberes facilitos. Ya, nos vamos a trabajo autónomo. En actividades en clase les puse unos videitos por si quieren revisar. Más que todo, videos Una rosa, informativos una los rosa, subí en actividades en una clase. rosa. ¡Ah! Una rosquita. Se escuchó lo que dice. Vamos a ver cómo está. Nos vamos al apartado de trabajo autónomo y vemos la tarea número 5, que vamos a hacer una columna igualmente en una hoja, así. Yo tengo mi hoja y tenemos que hacer una tabla con dos columnas. Le dividimos a la mitad y listo. Voy a poner aquí deberes en casa y deberes en la escuela o en el colegio en caso de ustedes. Deberes en la escuela, y deberes en el colegio y deberes en casa. ¿Usted qué deberes tiene en casa y qué deberes tiene en el colegio? Debe poner más que sea tres, nomás pido. Sí, tres deberes y que tengan en cada uno. Y acá me ponen una reflexión. ¿Por qué Profe, es? profe, disculpe. Yo no voy a clase, pues, o sea, estoy en la casa. No. No, pues, es como que se está asistiendo ahora en clase, pues. Por ejemplo, Mm, un deber de ustedes hacia acá las clases sería conectarme a clases, conectarme mm. puntualmente, realizar las tareas en la plataforma, tal vez poner atención, participar en clase, ¿no? Ven, hay hartos deberes que podrían cumplir, ya, porque clases está asistiendo. Que sea virtual ya es diferente.
Como les digo, hay que dividir en la mitad, así como están viendo en mi pantalla. Dividimos en dos columnas, deberes en casa y deberes en el colegio. Y pongo por qué es importante cumplir esos deberes y le suben a la plataforma. Igual es cortito, así que es un deber facilito. Igualmente lo pueden subir hasta el día domingo, no hay problema. El que suba primero, ya sabe, le pongo 10 como un punto extra y el resto ya depende de cómo redacten. Ya, gracias, ¿Entendido? Lice. Ya sabe que yo siempre le paso los deberes. Sí, yo siempre reviso la plataforma. Aquí solo me ha enviado uno, yo ya le califiqué a esa persona. Yo ya le envié, Lice. Sí, sí, ya revisé. Por aquí tengo sus notitas, ¿verdad? Profe, sí revisó el de ayer y el de hoy. Sí, Ah, ya. perfecto. El de hoy todavía no reviso. El de ayer Mm, sí revisó. No, pero espera un segundo. A ver. Pero bueno, ya el, revisó. el deber, el deber sí está entendido lo que tienen que hacer. Sí, por O ahí. vuelvo a repetir. Como les repito el deber. Tienen que en una hojita dividir solo en la mitad, si pueden, deben reutilizar los deberes que están haciendo, al reverso pueden utilizar. Le dividen aquí en dos y aquí ponen deberes en casa y deberes en el colegio y por Ah, qué debo cumplir esos deberes. Y nada más, mm, facilito. ya, ya. Ya, a ver, ¿quién nomás ha presentado? Voy a ver. Por ejemplo, Rocío sí ha presentado la tarea uno 2 3 sí está presentado y está revisado también. Yo, Igual, igual Mercedes, igual Priscila tiene todo. Graciela todavía no hace, Jessica tampoco y Santiago tampoco. Ellos tienen que poner un poquito de atención porque luego los deberes se les acumula y no les alcanza el tiempo. Más que todo para eso. Igual las clases como quedan grabadas, ojalá escuchen las clases y realicen las tareas, más que todo. Y entonces, si el deber está entendido, nos retiramos y nos vemos el día lunes. Recuerden que estos deberes de esta semana solo es hasta el día domingo. Y así mm, presentan después es sobre 7. ¿Ya? Entonces nos vemos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. pues sí. Gracias, Lice. Hasta el lunes. Hasta Hasta el mañana, lunes. hasta el lunes, profe. Hasta el lunes. Que pasen bien.